Perfecto. Perfecto. Pues muy buenos días a todas y todos. En nombre de Jessica Pons, quien lidera el equipo de Fundación Grupo México, les queremos dar la bienvenida después de un merecido descanso, que fueron pues algunos días para estar en familia, estar descansando, pues nos alegra tenerlas y tenerlos de nuevo en estas sesiones de la red de asociaciones y fundaciones empresariales. El día de hoy platicaremos acerca de la estructura de la gobernanza en las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues hoy nos acompaña una gran ponente el día de hoy. Pero antes de presentarles el tema y nuestra ponente, quiero presentarles primeramente a Natalia Hernández. Ella es coordinadora de atención a miembros de Redesim y bueno, pues en alianza con Redesim estamos haciendo este taller. Entonces hoy tenemos dos redes, tanto las redes de los miembros de la red de asociaciones y fundaciones empresariales como los miembros de Redesim. Nat, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto seguir esta serie de capacitaciones en alianza con Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales. Agradecer, como siempre, a Centro Mexicano Pro Bono por facilitarnos la vinculación. El tema de hoy está buenísimo, bien lo mencionabas, Rocío. Órgano de gobierno, algo importantísimo que todas las organizaciones debemos de contar. Y bueno, los invitamos a que se sigan sumando a estas sesiones de fortalecimiento legal en los diversos otros temas que también tiene la red. Y también por ahí darles un breve anuncio. Ya está abierta la convocatoria para organizaciones que quieran pertenecer a Redesim este año. Por ahí en el chat les vamos a estar compartiendo la liga de interés para que puedan consultar todas las bases y tengan un poquito más de información. Muchísimas gracias, Nat. Pues no duden, siempre es un acompañamiento. Ya ustedes recordarán al equipo de Redesim que nos ha estado capacitando mucho en temas de cooperación internacional. Así que, Nat, vamos a estar dando seguimiento a los nuevos miembros. Y desde luego también quiero darle la bienvenida a Fernanda Zamora. Ella es gerente operativo de Centro Mexicano Pro Bono. Como recuerdan, pues Centro Mexicano Pro Bono es nuestro gran aliado para el fortalecimiento legal y fiscal de organizaciones de la sociedad civil y también de emprendimientos sociales que forman parte de la red. Y bueno, pues hoy es muy bien representada por Fer. Fer, bienvenida. Muchísimas gracias, Rocío. Bienvenidas a todos y todos los participantes. Y primero que nada, pues me gustaría agradecer a tanto a Redecin como Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales, nuestros grandes aliados que nos encanta colaborar con ellos, y obviamente también a nuestra ponente, a Marianela Romero, del despacho Galicia Abogados, que pues muy amablemente está aquí dándonos su tiempo de manera pro bono para impartir esta capacitación. Y a todos y todos los participantes, únicamente les robo unos minutitos de su tiempo para presentarles al centro y para que conozcan qué es lo que hacemos y en su caso puedan acercarse a nosotras y nosotros para pues recibir ayuda y asesoría legal. Como tal, el Centro Mexicano Pro Bono es una institución considerada como un clearinghouse. Esto quiere decir que creamos puentes entre aquellas personas, organizaciones, emprendedores sociales que requieren ayuda legal, no cuentan con estos recursos económicos para poder solventarla, y el enlace se realiza con una red de abogados y abogadas que tenemos a nuestro alcance, firmas de abogados y áreas jurídicas de empresa que están dispuestos a prestar estos servicios legales gratuitos y que son de la más alta calidad. Justamente este término pro bono lo que significa es por el bien público, por el bien común, y pues es resultado de esta herramienta que nos permite brindar asesoría legal gratuita, este tipo de capacitaciones que pues sin duda acerca a las organizaciones y emprendedores, personas al conocimiento legal. Esta es la forma a través de la cual trabajamos, brindando apoyo, asesoría y representación legal, canalizando los asuntos que nos llegan con firmas de abogados y abogadas especializados, también brindando capacitaciones y talleres, como lo es el día de hoy, incentivando y difundiendo el labor pro bono para que más profesionistas en derecho puedan sumarse a la labor pro bono y realizando también investigaciones para poder incidir en políticas públicas. Otra forma a través de la cual trabajamos es realizando guías y manuales para, en colaboración con firmas de abogados o también áreas internas de empresas que pues están a disposición del público
Pueden ser manual de obligaciones fiscales para donatarias autorizadas, una guía legal para microempresas, guías legales para organizaciones de la sociedad civil. Todas estas se encuentran en nuestra página, las pueden descargar de forma gratuita y pues sin duda son una gran herramienta que les puede ayudar a solventar muchísimas dudas. Estas son algunas de nuestras alianzas y colaboraciones, como el día de hoy estamos aquí con Redecim y Red de Asociaciones. Y esta es parte de nuestra red de abogados y abogadas pro bono, que justamente pues está compuesta por un gran número de firmas que tienen de la mejor calidad de abogados y abogadas. Y únicamente si ustedes están buscando justo esta asesoría para realizar algún trámite que requieren, si son emprendedores, también pueden acercarse a nosotros para que podamos justo realizar estos enlaces con abogados y abogadas. Entonces no duden en contactarnos cualquier cosa que requieran. Y pues nuevamente agradecerle tanto a Redecin como Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales y obviamente a Marianela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fer. De igual forma les compartimos el enlace en el chat, tanto en Facebook como en Webex, por si ustedes desean conocer más información. Y también colocamos el enlace en Facebook de la convocatoria que nos mencionaba Nat al inicio. Y bueno, pues, ¿qué les parece si presentamos a una gran aliada y a una gran compañera y acompañante del sector social? Porque desde que estábamos viendo qué temas íbamos a proponer ambas redes, Nat dijo, bueno, yo levanto la mano porque hay una gran especialista que además sabe cómo compartir el conocimiento, sabe cómo pues atender todas las dudas y conoce el ecosistema social. Y es por eso que hoy nos acompaña la abogada Marianela Romero. Voy a platicarles un poquito acerca. Ella es asociada del área regulatoria de Galicia Abogados, apoya a los clientes en temas de cumplimiento legal, particularmente en la creación de programas de integridad, capacitaciones e investigaciones. Es miembro del Comité Pro Bono y del Comité de Sustentabilidad del despacho. Bueno, ella es abogada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, por el CIDE, es maestra en políticas públicas y bueno, pues ella recibió la condecoración al mérito del gobierno de Austria, perdón, por su apoyo en la fundación del Colegio Austriaco en México. Y bueno, pues ha sido, Marianela es secretaria también del Patronato de Proeducación IAP y secretaria del Consejo Directivo del Colegio Alemán Alexander von Humboldt. Ahí qué mal lo pronuncié, por favor ayúdame después a pronunciarlo mejor. Y bueno, lidera varios comités de gobierno corporativo, es profesora adjunta de las clases de funciones y adquisiciones en el CIDE. Y bueno, pues como pudieron ver, es además de abogada, pues conoce muy activamente los patronatos, los consejos y cómo se toman decisiones, pues en beneficio de una organización, ¿no? Entonces, pues es por ello que hoy vamos a estar platicando un poco de cómo hacer un gobierno corporativo realmente eficiente. Únicamente antes de darte la palabra, Marianela, tres instrucciones muy sencillas. Número uno, todas sus dudas las pueden estar colocando a través del chat, tanto en Facebook como en Webex. Marianela, durante cómo va la sesión, va a estar atenta de sus comentarios, sus dudas en el chat, así que por favor siéntanse con la libertad de escribirlas. Y si alguna o alguno de ustedes quiere hacerlo con voz y video, puede levantar la mano, está en la parte inferior de su pantalla. Ahí está el iconito y con mucho gusto nosotros los ponemos como panelistas. La segunda instrucción es que les pedimos que por favor no compartan información sensible o personal de ustedes. Únicamente se puede compartir páginas oficiales o sus sitios web, sus páginas de Facebook, pero de sus organizaciones o emprendimientos. Esto por temas de privacidad de datos. Y número tres, ya contamos con la autorización de Marianela de proporcionarnos y proporcionarles su presentación, así que no se preocupen, pongan toda la atención después para que ustedes puedan anotar o volver a ver la información. Lo pueden hacer con la presentación, el material que nos va a compartir nuestra ponente el día de hoy y también pueden volver a ver el video en nuestra sección de videos de Facebook. Así que no te quitamos más tiempo, Marianela, bienvenida y ahora somos tu audiencia. No, muchísimas gracias. Les voy a compartir pantalla porque así como compartiste muy bien mi semblanza, a mí compartir la pantalla luego se me complica, pero Qué espero que ya mal lo estén hice, viendo la oye, el presentación. alemán terrible. Ayer así de, pronúncialo bien. El alemán perfecto. Denme un segundito, por favor.
Bueno, pues antes que nada, les quiero dar las gracias a Centro Mexicano Pro Bono, a Redesim y a la red de asociaciones y fundaciones empresariales por darme la oportunidad de compartir con ustedes este rato y platicarles un poco acerca de gobernanza en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Como lo comentó Rocío, siéntanse en la libertad de escribir en el chat. Un momentito que otra vez tuve un poco de problemas para ver el chat a la hora de compartir la pantalla. Entonces, si me dan 30 segundos, Sí, te voy a escribir otra vez algo. ya lo encontré. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio y lo que les decía, en cualquier momento, si tienen dudas, si quieren comentar, etcétera, pues háganlo con toda confianza, ¿no? Estoy convencida de que las interacciones hacen mucho más enriquecedor cualquier presentación. Entonces, pues vamos a empezar con lo básico, ¿no? Siempre hablamos de gobierno corporativo, pero a mí me gusta dar un par de antecedentes previamente. Entonces aquí ven dos imágenes de unas, ¿qué les parecen? De unos negocios familiares. Estas fotografías probablemente son de principios del siglo pasado, una frutería ahí dice huevería, una embotelladora. ¿Y qué pasaba con esos negocios? Eran negocios preponderantemente familiares. Es decir, ¿quién llevaba la cabeza? ¿Quién lideraba? Pues probablemente eran la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, y eran conocimientos que se iban pasando de generación en generación, ¿no? Poco a poco estos negocios fueron creciendo. ¿Y qué nos encontramos después? Nos encontramos después con que quizá ya no era tan importante la parte súper personal y la parte de la confianza que podía haber en familias, sino que no solamente habían crecido las familias y que quizá ya no necesariamente se entendían tan bien, sino que empezaron a ver estas grandes empresas que, que tenían más que ver con capitales que con las personas. Es decir, ya no importaba tanto quién era quien estuviera a la cabeza, cómo estaba la cabeza y qué se hacía, sino que realmente yo podía en un momento dado invertir mi dinero en una empresa donde no necesariamente conocía a las personas, sin embargo me tenían que informar en determinados momentos qué era lo que estaba pasando con ese negocio, etcétera, ¿no? Entonces aquí ven unas imágenes de cuando abrió la Bolsa Mexicana de Valores y bueno, pues abajo la fotografía de la Bolsa Mexicana de Valores hoy. ¿Y qué importa? ¿Qué importa ahora? Lo que importa son los capitales, lo que importa es el dinero y nosotros o las personas que invierten en estas empresas lo que necesitan es saber cómo están estructuradas, necesitan saber hasta cierto punto, tener reportes con cierta periodicidad y existen reglas, ¿no? Existen reglas para que los inversionistas sepan que el dinero que están poniendo ahí se está manejando de X o determinada manera. Pero bueno, volvamos otra vez y sigamos con esta parte de historia, ¿no? En gobierno corporativo. Así como hay grandes corporaciones, también hay grandes fallas. ¿Y cuáles son estas fallas? Y les puse aquí también unas imágenes. La de en medio es eh, este, es de la revista Time y es un caso que se dio en 1995. Este era un trader, se llama Nick Leeson, y él ¿qué hacía, no? Hacía trading con determinados valores derivados en Singapur. ¿Y qué pasó? Que al Banco Barings, que era donde trabajaba, era de los bancos mucho más antiguos de Inglaterra, se había fundado en 1762, en 1992 este señor les generaba muchísimas ganancias. Entonces, la realidad es que lo dejaron de observar, dejaron de ponerle controles porque, claro, al banco le estaba generando la oficina en Singapur muchísimas ganancias. Pues, ¿qué pasó? Que hubo ciertos errores, ciertas apuestas y controles que no se observaron. Y este señor lo que hizo fue seguir con el trading y en 1995 se dieron cuenta que el señor estaba escondiendo pérdidas impresionantes en una cuenta que nadie había visto, que nadie había observado
¿Y qué llegó? Llegó al colapso del banco, ¿no? Y uno pensaría, bueno, pues, ¿qué se aprende de estos grandes errores? Pues sí, claro que hay que observar, que hay que poner controles, auditorías, etcétera. Y pasamos al caso Enron. El caso Enron es de 2001 y probablemente ustedes hayan oído hablar de él. Le llamaban el gran fraude en la historia. ¿Por qué? Porque esta era una gran empresa tejana dedicada al sector de energía que estaba generando también grandes ganancias aparentemente. Y sin embargo, lo que se descubrió después, en 2001, cuando esta empresa se fue a la quiebra, es que en realidad habían generado un esquema muy atractivo para esconder deudas, para que no se supiera que había habido proyectos fallidos dentro de la propia empresa. La gente no se atrevía a decir o a hablar de las cosas que consideraba que no estaban del todo bien, etcétera, ¿no? A partir de 2001, que fue el colapso de Enron, lo que hicieron los reguladores en Estados Unidos fue imponer o tener unas reglas mucho más estrictas de contabilidad. Y ahí salió la ley Sarbanes-Oxley, que es como muy importante para el sector financiero. Y y pues bueno, uno pensaría las cosas van mejor y llegamos a 2008 con la crisis financiera y la quiebra también de Lehman Brothers, ¿no? Esto también seguramente les tocó y realmente lo que estaba pasando en Estados Unidos es que los bancos estaban dando muchos créditos hipotecarios a gente que no necesariamente podía pagar esos créditos hipotecarios y lo que hacían era una gran estructura y un mecanismo financiero para empaquetar esas hipotecas y que de tal manera que se pudieran vender como un producto financiero que tuviera una gran calificación, ¿no? Después viene el colapso, Lehman Brothers no lo salvan y quiebra. ¿Y qué pasó después? Bueno, 2008 otra vez, ¿no? Se vuelven a endurecer mucho más las medidas, los controles, etcétera, y llegamos a 2023. ¿Y qué pasa con Silicon Valley? Con el Silicon Valley Bank, que apenas en el 10 de marzo, o sea, hace exactamente un mes, también entró en quiebra. ¿Qué pasó exactamente con este banco? Bueno, pues que empezaron a tomar determinadas malas decisiones a nivel bancario y tuvieron que vender ciertos activos a precios por debajo digamos, a precios por debajo del valor real. ¿Y qué mensaje estaban dando ante los inversionistas, etcétera? Pues que el banco iba mal. ¿Y qué hizo la gente? La gente fue, que eran realmente empresas, sobre todo del sector de Silicon Valley, que estaban de venture capital y que estaban generando nuevas oportunidades, etcétera, van y retiran el dinero al mismo tiempo. Bueno, obviamente, en la medida que todos retiran el dinero al mismo tiempo, colapsa el banco. Pero a ver, ustedes van a decirme, ¿y por qué es esto relevante si nosotros somos organizaciones de la sociedad civil? Si cuando veo todas estas fotografías y pienso en estos ejemplos, encuentro gente con traje corporativo, simplemente la palabra de gobierno corporativo, ¿no? Nos hace como un poquito de clash. Bueno, pues les voy a decir por qué sí es relevante. Pero primero es las típicas definiciones, ¿no? ¿Qué entendemos por gobierno corporativo, ¿no? Es la instrumentación que se implementa en las empresas para regular la actuación de sus órganos de gobierno. Es decir, quién y quiénes son los que están tomando las decisiones dentro de la propia empresa o de la propia organización, ¿no? Es el diseño, la integración y el funcionamiento de estos órganos de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las estrategias y los controles? También se habla del sistema de dirección y control, ¿no? En la medida que sepamos qué tenemos que hacer, vamos a poder tomar mejores decisiones. Información y la otra es cumplimiento. Digamos, todas estas son pequeñas piezas de lo que se entiende por gobierno corporativo. Otra vez, si bien ustedes están pensando en estas estructuras como todas rígidas, duras, empresarias,
que es donde realmente empezaron o iniciaron este tipo de definiciones, estas las podemos traducir y llevar a las organizaciones de la sociedad civil. Nuevamente, ¿no? Otra de las definiciones. El objetivo del gobierno corporativo es facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad de los negocios. Cuando oímos esta definición tal cual, otra vez, pensemos en empresas, sin embargo, escuchémoslos tranquilamente, confianza, transparencia y rendición de cuentas. Eso es algo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil lo necesitamos para rendir cuentas tanto a nuestros donantes como a nuestros aliados, como a nuestros propios beneficiarios. Y hablamos también de estabilidad, y aquí es estabilidad financiera e integridad en los negocios. Bueno, nosotros también hablamos de estabilidad. Queremos que nuestras organizaciones se mantengan en el tiempo y puedan generar muchos cambios. Y la integridad. En la medida que nosotros somos una organización íntegra, que tiene controles, que tiene mecanismos para detectar y sancionar conductas que se salen de los parámetros, también ahí estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y la otra es el gobierno corporativo, son las estructuras y procesos para la adecuada dirección y control de las empresas que contribuyen a la generación de valor y a su desarrollo sostenible, al mejorar su performance y su acceso a las fuentes de capital. Otra vez, si nosotros hablamos de dirección y control dentro de nuestras organizaciones, efectivamente nosotros vamos a generar valor y también vamos a tener un desarrollo sostenible. Estaremos aquí hablando de nuestras organizaciones dentro de los próximos 20, 30, 40 años. Pero bueno, así como hablamos de las empresas, contemos la historia de Laura, Juan y Luis, ¿no? Porque, otra vez, cuando hablábamos de estas definiciones, veíamos a estas personas con corbata, todas estrictas, rígidas, empresarios, y nosotros quizá no nos vemos reflejados ahí. Pero vamos a contar la historia de Laura, Juan y Luis. Laura, Juan y Luis se reunieron porque decidieron que querían ellos llevar a cabo un cambio dentro de sus propias comunidades. ¿Y qué hicieron? Decidieron que iban a generar una asociación civil para crear un lugar de recreación para jóvenes en la comunidad en los que pudieran pasar la tarde porque identificaron que muchas de las personas trabajaban de tiempo completo y que después de terminar las clases no existía algo que les permitiera a los jóvenes tener un espacio seguro donde pudieran quizá tener tareas, que alguien los asesorara, pasar el tiempo, etcétera, y no que estuvieran solos quizá en sus casas. Entonces, pues se unieron, juntaron fondos, empezaron la construcción, pero ¿qué pasó con Laura, Juan y Luis? Laura recibió una beca muy importante para irse a estudiar al extranjero. Juan, a su vez, decidió que él iba a empezar a buscar unos proveedores para la organización que en realidad eran sus tíos. Y sus tíos eran muy buenos y eran muy buenos en lo que hacían y se dedicaban efectivamente a proveer sistemas de software y de computadoras para la organización, para diferentes empresas, pero decidió que era una buena idea que se volvieran los proveedores de la asociación. Luis no estuvo tan de acuerdo. Luis se dedicaba a recaudar fondos, pero también al mismo tiempo vio que ya a veces no estaba tan interesado, que esa comunidad no le gustaba, que quizá el proyecto debía crecer y entonces así como habían implementado esta centro comunitario, quería llevarlo más allá. Y pues realmente Laura, Juan y Luis no se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque en realidad nunca definieron cuál iba a ser su estructura real, la asociación y los parámetros que habían escrito en realidad nunca la terminaron de formalizar. ¿Y qué pasó? Pues pasó que este gran proyecto, que era el centro comunitario, no necesariamente se pudo llevar a cabo. Entonces aquí pensemos, ¿qué es lo que falló? No significa que Laura, Juan y Luis no estuvieran interesados en apoyar a las comunidades, no significa que no estuvieran realmente interesados,
sino que nos encontramos un tema en donde faltó una estructura, faltó definir funciones, faltó saber qué pasaba cuando un miembro, Laura, que se quería ir, no iba a estar en la organización. Porque las organizaciones que ustedes, en donde están colaborando y las organizaciones que ustedes están armando, van más allá de las personas que las forman, sino que son proyectos que se pretende que sean a largo plazo. Entonces pasemos a la definición de qué es buen gobierno corporativo, ¿no? Y otra vez, estas definiciones, si bien están tomados de un ámbito empresarial, nosotros como organizaciones de la sociedad civil las hemos adoptado para, como buenas prácticas. Entonces, la primera es la protección de los intereses de los accionistas, ¿no? En el caso de las empresas, es el hecho de que los funcionarios de Enron hubieran tomado unas muy malas decisiones, hizo que la gente que había invertido en esa empresa que era pública perdiera muchas veces sus ahorros, su medio de subsistencia. Entonces, ¿quiénes son aquí nuestros accionistas? ¿No? Pues probablemente nuestros accionistas como organizaciones son nuestros asociados, por ejemplo. Y también está la parte de reconocimiento de terceros, o los llamados stakeholders. Los terceros son todos aquellos interesados o relacionados o cuyas decisiones a quienes las decisiones que nosotros tomamos dentro de la organización afectan, para bien o para mal. Entonces, ¿quiénes son nuestros stakeholders? Nuestros stakeholders son nosotros como asociados, quizá, el consejo directivo, pero también los empleados de la organización, los proveedores de la organización, los beneficiarios de la misma, etcétera. Tenemos que reconocer que todas las actuaciones que nosotros tenemos dentro de una organización afectan a, a otros. ¿No? ¿Qué pasa si el día de mañana la organización que uno de ustedes tiene desaparece? ¿Quiénes van a ser los afectados? Entonces, todas las decisiones que se toman se tienen que tomar siempre pensando en cómo va a afectar a todos esos stakeholders, ¿no? Y esta fue una novedad en el mundo corporativo desde los 80, 90, porque antes siempre se pensaba en los dueños y tomaban decisiones arriba y lo que le pasara a los demás no nos interesa. Hoy no. Hoy se piensa en tomar decisiones que afectan a toda la cadena y a todos los miembros. La revelación y transparencia en la información, en la medida que haya opacidad, nosotros también como organización no podemos avanzar. ¿Cómo voy a tomar una decisión de si voy a ampliar el proyecto en determinada comunidad, por ejemplo, o si voy a aceptar quizá trabajar con un determinado proveedor de servicios, etcétera, si no tengo información al respecto? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues nosotros a toda nuestra cadena tenemos una obligación de enseñarla y de informarla. Monitoreo y responsabilidad de los directivos. Nuevamente, generalmente las organizaciones y muchas de las empresas en su creación tienen siempre una figura clave, responsable, que creyó y que cree en el objetivo de, de la, de la organización o de la empresa, ¿no? Es cuando alguien piensa en esa empresa, piensa en esa figura clave. Claro, eso es súper importante y va a seguir siendo así. Sin embargo, en la medida que la gente confía en esa figura clave o en esas figuras, etcétera, muchas veces nos cegamos y se olvida de monitorear y responsabilizar también a los propios directivos de lo que están haciendo. El ejemplo que les di del banco Barings y de este gerente en Singapur, claro, en la medida que les estaba generando muchísimo dinero, gran negocio, decidieron que no era relevante monitorearlo y revisar, etcétera. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil,
sí es cierto que tenemos ciertos directivos que son los drivers y los que generan empatía, pero no significa para nada que tengamos que obviarlos y dejar de revisar y de tener nosotros propios o la gente que funja como directivo, tener mecanismos para también reportar lo que hace. Identificación y control de riesgos. También, ¿cuáles son, y este es un ejercicio que también muchas organizaciones de la sociedad civil hacen, es cuáles son nuestros riesgos como organización? ¿En qué medida nos puede afectar, por ejemplo, un cambio en la ley, que quizá ya no se nos permita trabajar con determinados grupos vulnerables? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestro principal donante decidiera que ya no nos va a donar? ¿Cuáles son nuestros mecanismos también para, para fondearnos? No, los siguientes principios éticos y de responsabilidad social, esto yo creo que está dentro del corazón de cada una de las organizaciones de la sociedad civil, pero viene también de la parte bueno, y en la parte empresarial era muy importante que no solamente se creyera en la generación de utilidades, sino también que se estaba regresando a las comunidades y a los propios trabajadores, etcétera, y cuáles eran los principios con los que las empresas trabajaban, ¿no? Esto aplica también para nosotros y para las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son los principios éticos que regulan nuestro trabajo diario? Por lo tanto, también es muy importante y clave que cada una de las organizaciones tengan un código de ética que regule la manera en la que estamos trabajando. Por ejemplo, en qué medida y cómo vamos a colaborar con, con las comunidades, por ejemplo, cómo vamos a colaborar o cómo vamos a trabajar con los gobiernos, etcétera. Y la básica, ¿no? Cumplimiento de regulaciones. O sea, nosotros no podemos estar, o ninguna empresa, ninguna organización de la sociedad civil, etcétera, puede estar por encima de la regulación, de la ley, etcétera. Y en el caso otra vez corporativo es confianza de inversionistas y terceros. ¿Cómo van a conseguir las empresas fondeo? Pues en la medida que ellos puedan reportar y generen esta confianza de toda la gente alrededor. Eso aplica también para las organizaciones de la sociedad civil. En el caso, por ejemplo, cómo genero confianza, no solamente con los donantes, por ejemplo, no solamente con las organizaciones que son nuestros aliados. ¿En qué medida nos vamos a aliar con alguien? Pues si sabemos que cumple y trabaja con valores similares a los de mi organización. Y también cómo vamos a conseguir fondeo de terceros, pues siempre y cuando tengamos algún reporte, etcétera. ¿Por qué debemos tomar en cuenta estos conceptos de gobierno corporativo y gobernanza? Y aquí pueden ver el cómic que les incluí, ¿no? Necesitas esto y esto. Oigan, no tengo idea de lo que están hablando, ¿no? Lo único que yo quiero es ayudar. Y sí, efectivamente, muchas personas tienen grandes ideas para apoyar a comunidades o para apoyar en determinados actividades y subsanar algo que quizá el gobierno o que quizá no se está cumpliendo, pero nos encontramos con que tiene que haber, con que hay muchas trabas, con que hay muchas estructuras que a veces hacen difícil el trabajo en campo. Pues sí, pero ¿para qué sirven también estas estructuras? Bueno, para dar confianza, certidumbre, transparencia, para dividir adecuadamente las responsabilidades. O sea, dentro de las organizaciones, hay organizaciones que son muy grandes, hay organizaciones que tienen quizás 5 personas que se dedican a hacer absolutamente todo. Y es una gran carga de trabajo, es una gran responsabilidad, pero dentro de esos 5 tiene que estar muy claro, o sea, claramente definido quién va a ser quien se dedique a la parte de los contratos, quién va a ser la persona que se dedique al fondeo, quién va a ser la cara ante nuestros beneficiarios, etcétera. Y que quede
debidamente delimitado. Y esto también aplica para el tema corporativo. Oigan, ¿quién va a hacer qué? ¿A quién le toca qué cosa? Claridad en los objetivos. ¿A dónde queremos llegar con esto? ¿Esto que estamos haciendo vale la pena? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir aquello que estamos diciendo que hacemos muy bien? ¿No? Vamos a repartir, por ejemplo, alimentos. ¿Cómo vamos a medirlo? ¿En cuántos alimentos dimos? ¿En cuánta gente logró, qué tanto expandimos nuestros comedores? ¿O en qué medida logramos generar dentro de la comunidad una integración, etcétera? Y pues crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer de esas 5 personas que somos y que creemos en una causa y que la estamos haciendo bien, pero somos 5? Y 5 quizá no podemos llegar a escala nacional. Entonces, para eso necesitamos tener muy bien armado nuestra estructura. Tal cual. O sea, necesitamos formalizar e institucionalizar. ¿Qué significa institucionalizar? Que más allá de la persona que cree fielmente en el proyecto y que quizá lo empezó, esto va para largo. Esto va a durar, esto va a estar más allá de esas 3 personas que lo iniciaron. Ahora bien, pasemos a los tipos de sociedades. Y esta es la parte como un poquito más legal. En tipos de sociedades tenemos 2, las civiles y las mercantiles. Hoy voy a obviar el tema de las sociedades mercantiles porque pues no son de nuestro interés. Sin embargo, platicaremos un poquito de las organizaciones y de las sociedades civiles. Las sociedades civiles son 3, la sociedad civil, la asociación civil y la institución de asistencia privada. Yo me imagino, y si quieren ponerme en el chat, que la mayoría de los participantes hoy probablemente vengan de alguna asociación civil. Bueno, exacto, perfecto. Gerardo, muy bien, sí, hace. Muy bien, exacto. Orfanatorio de Mazatán, IAP, Sicuri Badem somos IAP, si somos AC, perfecto. Una sonrisa al dolor AC desde Guadalajara. Efectivamente, pues empecemos un poquito con la asociación civil. La asociación civil pues está constituida por personas, son asociaciones privadas, es una asociación voluntaria y no transitoria. Es decir, si yo tengo un coro y resulta que cantamos de vez en cuando y somos amigos y nos gusta cantar, pues podemos reunirnos y hacer un grupo de amigos, pero si decidimos, por ejemplo, que queremos perseguir algo mucho más, empezar a hacer conciertos, quizá tenemos como objetivo llevar la cultura musical a diferentes lugares, bueno, entonces hace sentido constituir efectivamente una asociación civil, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Pues defender, atender o intervenir causas de interés común. No hay fines de lucro, que eso es importante, ni tampoco tienen el objetivo de ser proselitismo partidista, político, electoral o religioso, ¿no? El propósito es mayormente social y comunitario, y las asociaciones, la Constitución, bueno, están reguladas por el Código Civil de cada uno de los estados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del Código Civil para la Ciudad de México, cuando varios individuos convinieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, es decir, vamos a conseguir un fin y vamos a estar por mucho más tiempo, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Aquí viene, ¿cómo funcionan las organizaciones? Una pregunta de Guillermo, ¿cómo funcionan las organizaciones de empresas que son formadas por personas morales? ¿Qué pasa cuando renuncia el representante legal de cada una de esas empresas? Bueno, normalmente lo que sucede es que deben de estar pactado generalmente algún tipo de mecanismo para que se nombre a otro miembro dentro de la propia organización.
No sé si me di a entender. Por ejemplo, existen consejos o, por ejemplo, asociaciones civiles dentro de los cuales se pactan en los estatutos que los consejeros son 5, de los cuales 2 de los consejeros van a nombrar determinada organización o una empresa, etcétera, ¿no? En la medida que sale cualquiera de ellos, pues se regula que esta organización tiene que nombrar nuevamente a alguien dentro de ese consejo. Evidentemente tienen que revisarse si se otorgaron poderes, se tiene normalmente que hacer una sesión de consejo o una asamblea o lo que corresponda de acuerdo a lo que se haya pactado en los estatutos sociales para reconocer a estas personas, ¿no? Guillermo, si tienes otra duda, ahí me pones, etcétera. Bueno, perdón. Sociedad civil. La sociedad civil está constituida por 2 o más personas, es también personería de patrimonio propio, un fin común y de carácter lícito, y el objeto tiene que ser la consecución de una ganancia, aunque no debe existir especulación comercial. Y les pongo, ahorita te digo, entonces, ¿cuáles son unas sociedades civiles? Por ejemplo, consultorios médicos, ¿no? En el caso de consultorios médicos, muchas veces se unen diferentes médicos y ellos juntos participan en las pérdidas y en las ganancias. Si hay la consecución de una ganancia, efectivamente sí hay un fin, o sea, sí van a obtener cierta ganancia, pero no hay una especulación, ¿no? No están no estamos hablando de una sociedad, de una sociedad mercantil, ¿no? Entonces aquí la definición del Código Civil de la Ciudad de México es: por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. Aquí Jorge Mauro nos pregunta, ¿cómo definimos a las sociedades civiles, y las organizaciones de la sociedad civil? En el caso de la sociedad civil, es un tipo societario regulado por el Código Civil de cada uno de los estados, en el cual es, tal cual aparece aquí, es una agrupación de ciertas personas que se unen para obtener una ganancia. Si nos vemos a la parte de las organizaciones de la sociedad civil, es una definición muchísimo más amplia en la cual estamos teniendo asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, por ejemplo, e incluso grupos de personas que están impulsando algún cambio, ayudando, apoyando, etcétera, que no necesariamente están constituidas como todavía como una persona moral. Y pues vamos después a la institución de asistencia privada, que también vi varias personas aquí que nos acompañan, que justamente pertenecen a una institución de asistencia privada, es también personería de patrimonio propio, no tiene propósito de lucro, normalmente son bienes, bueno, de propiedad particular y tienen el objetivo son actos de asistencia social sin designar individualmente a algunos beneficiarios y normalmente comprenden acciones directas de atención de necesidades, de otorgamiento de apoyos, previsión y prevención y rehabilitación, así como promoción de estas agentes, ¿no? Normalmente es una persona moral, evidentemente que se constituye con base y en términos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y está regulada también por la Junta de Asistencia Privada, ¿no? De cada uno de los respectivos estados. Entonces, pasemos ahora a las estructuras, ¿no? Ya hablamos de la importancia de qué significa esto a grandes rasgos de gobierno corporativo, de que sí tenemos que tener una estructura, pero hablemos de las estructuras específicamente.
En el caso de las asociaciones civiles, estaremos hablando de asambleas. Para el caso de instituciones de asistencia privada, hablamos de juntas de patronato. ¿Y qué se resuelve en estas asambleas o para qué nos reunimos? Bueno, la primera es, el grupo de asociados son aquellos que se reunieron para generar y para armar esta asociación civil, pero no necesariamente están metidos en la operación diaria, porque podemos tener a los asociados y después tenemos un grupo que son los empleados y los operadores, etcétera, y los que están en campo día a día a día. Muchas veces en que se podrían confundir y ser las mismas personas, pero realmente en una asamblea que hablamos, ¿no? Hablamos sobre quiénes van a ser asociados, sobre nombramiento, por ejemplo, de funcionarios, directores, etcétera, de nuestra propia organización, sobre asuntos específicos que nos atañen, por ejemplo, qué proyectos ha habido, etcétera. ¿Cómo funcionan estas asambleas? Por lo menos se debe de tener una asamblea, y aquí hay que atender muy bien a lo que digan nuestros estatutos sociales. Sin embargo, por lo menos tiene que haber una asamblea al año, en la cual se hable específicamente sobre cómo van las cuentas, ¿no? Cómo va nuestra organización. ¿Estamos teniendo donantes? ¿No estamos teniendo donantes? ¿Cuál es la situación de nuestros trabajadores? Etcétera, ¿no? Las decisiones dentro de las asambleas son tomadas por la mayoría de los votos de los miembros presentes, y cada asociado goza de un voto en las asambleas generales, ¿no? Siempre, y es muy importante, verificar en sus estatutos sociales cómo se tiene que hacer la convocatoria a las asambleas. Normalmente puede ser a veces por un correo electrónico, con algún tipo de notificación personal, etcétera. Se tiene que dar aviso, normalmente con 30 días de anticipación, y señalando específicamente cuáles son los asuntos y los temas que se van a discutir, ¿no? Esto viene en la orden del día. Después de la asamblea y de nuestras juntas de patronato, tenemos al consejo directivo. ¿Quiénes son esos consejos directivos? Pensemos en la asamblea, en mucha más gente reunida. En el consejo directivo son determinadas personas, es un grupo mucho más chiquito. Las reuniones tienen que ser, aquí puse reuniones mensuales, cuando en realidad podrían ser trimestrales, etcétera, pero lo importante es que el consejo directivo es quien tiene que revisar y dirigir y administrar la asociación, ¿no? Tiene que revisar la marcha de la asociación. La marcha de la asociación son normalmente los miembros del consejo directivo, tienen la representación legal como órgano colegiado, son los encargados también de revisar también la marcha, ver cómo están actuando los funcionarios, etcétera. Es decir, a los asociados y al grupo grande se les informa cómo está o cómo está avanzando la asociación, pero quienes están revisando en un periodo de tiempo mucho más corto es el consejo directivo. Entonces, el consejo directivo, por ejemplo, tendría que revisar los informes y la marcha de la sociedad, perdón, de la asociación mensualmente, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va nuestra asociación? ¿Cómo van los estados financieros internos de nuestra asociación mensualmente? ¿Se abrieron o no se abrieron estos proyectos? Digamos, si bien el consejo directivo no debe estar involucrado necesariamente en la operación del día a día, ¿no? No se tiene que sentar. Si nosotros somos una organización que trabaja en escuelas públicas, no se espera que los miembros del consejo directivo vayan y se sienten a revisar exactamente qué clase de talleres, etcétera, se dieron en la escuela, pero sí saber a grandes rasgos qué se está haciendo, ¿no? Ok, aquí tengo unas preguntas de Susana Espinosa, que dice: ¿los asociados son la mesa directiva y el director? No necesariamente.
O sea, existen asociaciones donde realmente los asociados toman digamos, el papel de ser también la mesa directiva, o sea, de ser el consejo. Y en el caso del director, si hablamos del director como la persona operativa en el día a día, es probable que ese director no necesariamente podría ser empleado de la sociedad y no necesariamente ser asociado y no necesariamente ser miembro de la mesa directiva. Por ejemplo, a un director de una escuela, y si estamos pensando en una escuela como una AC, que generalmente también están constituidas así, el director normalmente sería un empleado y tendría que acudir, dependiendo de lo que se haya establecido en cada uno de los estatutos, tendría que acudir a las asambleas a dar una especie de informe y también tendría que rendir un informe a la mesa directiva. No necesariamente debería ser parte de la mesa directiva. Ahora bien, si ese director sí forma parte de la mesa directiva y sí forma parte como un asociado, que puede darse el caso, tenemos que ser muy cuidadosos de que no vaya a existir algún tipo de conflicto de interés. Por ejemplo, pensemos otra vez en la escuela y se está platicando en la mesa directiva acerca de si este director efectivamente está logrando o hay una alta rotación de profesores y la mesa directiva tiene que decidir o tiene que revisar si quizá las actuaciones del último año del director están afectando esa rotación. Bueno, quizá en esa o se tiene que revisar cuál fue en general su desempeño. Bueno, en esa asamblea o en esa junta directiva no podría estar este director presente. Ahora, el consejo directivo, ¿quiénes lo integran? Esa es otra pregunta también de Susana Espinosa. El consejo directivo, vamos a revisar qué dicen los estatutos. Consejo directivo podría estar formado, por ejemplo, y esto es una buena práctica que tienen en las empresas y que también se traduce en las asociaciones, en las instituciones de asistencia privada, es busquemos gente que sea especialista, em, busquemos gente que sea especialista de diferentes temas y que nos pueda aportar a nuestra organización. Por ejemplo, pues sí vale la pena de vez en cuando tener un abogado en nuestro consejo directivo, ¿no? O sea, quizá nos puede poner más o menos al pendiente de las reformas, etcétera, etcétera, ¿no? Em, ¿qué nos valdría la pena si nosotros somos una organización que nos dedicamos a temas educativos? Quizá nos valdría la pena tener alguna persona que fuera especialista en temas educativos, que hubiera estado involucrado en trabajar en escuelas, que hubiera sido funcionario de una secretaría que tuviera que ver con educación. Valdría la pena tener quizá alguien importante o alguien que se dedicara a temas de marketing, ¿no? Nos importa o alguien que supiera el manejo de comunicaciones, de redes, etcétera. Entonces, normalmente en los consejos directivos sí es, pues sí se sugiere tener una buena mezcla de gente interesada, evidentemente, y con tiempo para dedicarle a nuestra organización, pero que sean especialistas en diferentes cosas. Exacto, aquí dice, son aliados estratégicos que apoyan a la asociación y que empatizan con la causa. A ver, una cosa son los aliados estratégicos que nosotros podemos tener como organización. O sea, yo como organización puedo tener convenios de colaboración con otras organizaciones que refuercen el trabajo que yo hago, ¿no? Como entiendo que es el caso, ¿no? De Redesin, de Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales y el Centro Mexicano Pro Bono. Pero dentro del propio consejo directivo, claro, tiene que ser gente que esté comprometida con la causa, comprometida con la organización, que tenga tiempo para dedicarlo y que sepa sus funciones. ¿No? También me faltó aquí incorporar quizá a una persona que se dedique a temas financieros, contadores, etcétera.
Aquí tengo una pregunta ¿se puede con las nuevas reformas que los esposos y o hijos formen parte de la organización civil? A ver, no sé exactamente a cuál reforma haces mención, Marta, pero sí podrían efectivamente formar parte de una organización civil. ¿Qué pasa cuando tú tienes a miembros de una familia en una organización civil? Pues nada, o sea, se tiene que saber, o sea, se tiene que revelar que son familia y que quizá en algunas deliberaciones dentro de la propia asociación pudieran darse casos de conflictos de interés. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa organización? Si vamos a decidir algo relacionado con el otro miembro de la familia, pues tendría que excusarse esa persona de la deliberación, por ejemplo. Bueno, el comité de vigilancia, o sea, ya platicamos del consejo directivo, que digamos está aquí un poco arriba, pero también tiene que estar revisando cómo se trabaja en el día a día. Y ahora hablemos del comité de vigilancia, ¿no? Es un órgano interno de control, encargado de vigilar el adecuado funcionamiento, así como el cumplimiento de la normatividad legal a que su operación está sujeta, ¿no? Vigila el cumplimiento de sanas prácticas corporativas, así como de las normas legales y reglamentarias, emite sus reportes y emite sus dictámenes. El comité de vigilancia aquí sí es un órgano, o debería de ser un órgano, y es importante ver, ¿no?, lo que está pactado y lo que está establecido en los estatutos sociales, ¿no? Que los estatutos sociales siempre hay que revisar, ¿no? Muchas veces los estatutos sociales pues se generaron de una manera mucho más estandarizada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que ver efectivamente qué dicen nuestros estatutos. ¿Estamos realizando nuestras asambleas como dicen, etcétera? Entonces, ¿cómo está organizado o si o qué se dice sobre nuestro comité de vigilancia? Bueno, ahí es un grupo generalmente independiente que se va a dedicar a revisar, por ejemplo, los estados financieros de la asociación. No son los que revisan, ven, hacen preguntas, se les invita muchas veces a las sesiones del consejo para que den o externen sus opiniones, etc. Entonces ya hablamos de la estructura como más básica, más robusta, y ahora hablemos de comités. El caso de comités es muy variado. Cada organización puede determinar qué comités va a tener y esto tiene que ver con el tipo de organización. Estábamos hablando del ejemplo de la escuela. En el caso de la escuela, quizá vale la pena tener un comité de deportes, un comité que platique y que vea qué cosas están sucediendo en la escuela en términos de deportes. Si estamos hablando de otro tipo de asociación, quizá vale la pena tener un comité legal que apoye en estar revisando los contratos que se tienen celebrados con los proveedores o con los especialistas, etc. Los comités están constituidos por especialistas o de acuerdo con intereses particulares. Nuevamente, en una organización quizá muy grande, en una asociación, piensa en una asociación civil que tiene 100 miembros. Bueno, pues en esa asociación quizá en los comités se puede hacer uso y pueden formarlos diferentes miembros asociados que están interesados en marketing, en cómo vamos a hacerle publicidad a nuestra organización, etcétera, ¿no? Es un mecanismo también para que el consejo pueda obtener mejor información. Em, Por ejemplo, no necesariamente el consejero puede estar metido en absolutamente todas las cosas que suceden. Entonces, los comités podrían ser especialistas, el comité de apoyo educativo, el comité de recaudación de fondos, el comité, y después estos comités generan un reporte hacia los consejeros y los consejeros pueden evaluar, ¿no? Permiten una operación más eficiente de la organización y los comités pueden hacer un análisis mucho más exhaustivo de los temas antes de llevarlos ante el consejo. Ahora, importante, ¿no? No caer en los extremos en los cuales se generan 100 comités que en realidad no operan, no hacen nada y son irrelevantes, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien qué comités se generan, cuáles van a ser las funciones
cuándo van a reportar, quiénes los van a conformar, etcétera. Normalmente estos comités no necesariamente están plasmados en los estatutos sociales, ¿no? En una fundación de IAP, el fundador presidente tiene voto de calidad a perpetuidad en las decisiones de la fundación. No necesariamente, habría que ver qué dicen los estatutos sociales, y habrá que ver también cuántos miembros son en la IAP. Nos puedes dar, Susana también dice, ¿nos puedes dar ejemplos de comités en una asociación civil? Pues un poquito los que había mencionado. Comité, y aquí les voy a poner, no. Comité, por ejemplo, podríamos tener un comité de ética. ¿Qué pasa si un miembro de la asociación, un miembro del consejo, decide, por ejemplo, celebrar o decide que quizá una buena manera para acelerar la obtención de un permiso es dar una mordida? Entonces podemos tener un comité de ética que atendiera esa situación. Podemos tener un comité que evaluara, por ejemplo, proyectos. Quizá podemos tener si nosotros somos una asociación civil que tiene 5 proyectos en el estado, podríamos tener un comité Zacatecas, comité Estado de México, comité Jalisco, ¿no? Los cuales estos comités pudieran revisar la operación del día a día, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí Gerardo Castillo dice, Comité Pro Festejo del Día Mundial del Medio Ambiente, si la ACE trabaja por el desarrollo sustentable, por el equilibrio, exactamente. O sea, podrías tener incluso un comité que se dedicara a o un evento en particular, ¿no? Efectivamente. Ese es el comité que se va a dedicar. Y puede ser que sean comités porque vamos a llevar una celebración del 15 aniversario de nuestra asociación, y esas personas son las que se van a dedicar, y hacemos un comité, que ese comité no se va a quedar formado por siempre. Bueno, nos vamos a ir un poquito más rápido, para dejar tiempo también para ciertas preguntas. Entonces, hablemos ahora de integridad, ¿no? La integridad pues, se basa en las necesidades de acuerdo con el tipo de la organización. ¿Y qué es esto, no? ¿Qué es esto de integridad? Nosotros, pues, lo tenemos en el corazón de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, si bien nosotros somos organizaciones de la sociedad civil, también también las organizaciones están compuestas por personas y también se generan errores, también hay conflictos de interés, etcétera, y necesitamos tener unos parámetros de actuación que permitan efectivamente que nuestra organización continúe en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un programa de integridad y a qué nos referimos con esto? Bueno, nuevamente nosotros como organización tenemos que poder identificar, evaluar y definir más o menos cuáles son los riesgos a los que nuestra organización está expuesta. Se sugiere, en algunos casos, nombrar un oficial de cumplimiento, así se le llama, o un comité que esté al pendiente de, por ejemplo, generar el manual de ética o el código de ética de nuestra organización, cuáles son nuestros valores, cómo los entendemos, y que este oficial o este comité sea un órgano también consultivo. Oye, estoy ante esta situación. Fíjate que nosotros en la organización estamos para la construcción de nuestro centro comunitario, estamos necesitando poner ventanas. Y mi tío tiene un negocio de ventanas. Entonces, ¿en qué medida, por ejemplo, puedo yo pedirle a mi tío que sea el proveedor de nuestra organización? Bueno, una palomita porque ya fueron a preguntarlo. Eso estuvo muy bien. 2, veamos qué dice nuestro manual. Quizá lo que necesitamos es que efectivamente tu tío, ya sabemos que es tu tío, nos dé un presupuesto. Si efectivamente el presupuesto cumple con los requisitos que nosotros necesitamos, vimos otras 5 cotizaciones y la de tu tío es el mejor, ya tú sabemos que es tu tío, no hay problema, y que efectivamente él venga y ponga las ventanas, ¿no? Ese tipo de temas tenemos que poder platicarlos, pero tienen que estar plasmados en algún lugar.
porque efectivamente puede ser que nuestro código o nuestro manual de conflictos de interés diga que automáticamente queda descartado el tío, quedan descartados los familiares de ser proveedores de la organización. Entonces, tenemos que tener políticas y procedimientos internos, en la medida de lo posible, saber cómo tenemos que conducirnos dentro de la propia organización, con nuestros beneficiarios, cuando estamos trabajando en una escuela, cuando estamos trabajando en una comunidad, cuando estamos trabajando en el asilo de ancianos. Entonces, y la clave, ¿no? El código de ética y conducta. Importante, tenemos que capacitarnos y capacitar a nuestro personal y hacer difusión interna de cuáles son nuestros valores, ¿no? Cómo debemos de interactuar con nuestros beneficiarios, etcétera. Asimismo, y muchas organizaciones y asociaciones se dedican, por ejemplo, a observar corrupción, no a decir, este funcionario es este funcionario hizo el otro, este funcionario, pero hacia adentro las organizaciones de la sociedad civil tenemos que hacer también un trabajo de estructura y de ver cómo fortalecemos nuestra organización y la blindamos contra posibles actos corruptos o posibles ataques o vulnerabilidades. Entonces, tenemos que tener también un mecanismo de denuncias. Un correo electrónico, quizá, que lo vea el comité de cumplimiento o el oficial o una persona quizá que efectivamente ya quizá ya no esté dentro de la organización, pero que sea un líder, etcétera, pero que sea un mecanismo de denuncias que le permita a un empleado o un asociado o a alguien de esa organización el poder poner una denuncia anónima. ¿Para qué nos sirve? Ustedes podrían decir, bueno, nosotros en la organización, ¿para qué queremos mecanismos de denuncias? Bueno, les sorprendería, pero estos mecanismos de denuncias son unos termómetros bien importantes para las instituciones, para las organizaciones, para saber cómo estamos. Quizá nosotros creemos que estamos haciendo todo perfectamente bien y ahí hay un desvío. Oye, nos enteramos que tal, pues se desaparecieron por eso las computadoras y por eso no obtuvimos el donativo, por eso. Entonces, esto forma parte de la integridad, ¿no? Tener un mecanismo de denuncias. Y aquí un proceso de auditoría le llamamos de socios de negocios. Es otra vez, es algo sacado de la parte empresarial, pero en realidad necesitamos saber con quién estamos colaborando. ¿Quiénes son, así como platicamos de los aliados? Oye, ¿quiénes son esos aliados? ¿Con quién es nuestro proveedor? ¿Quién es la persona que tenemos enfrente y con quién estamos armando estos talleres? ¿Conocemos esta organización? ¿De dónde salió? ¿Quién la fundó? ¿Cómo la fundó? ¿No? Es importante que nosotros sepamos con quiénes y cómo nos estamos moviendo. Ahora bien, estamos a punto de terminar. El, el tema de transparencia, ¿no? Una organización de la sociedad civil debe ser transparente en sus relaciones, tanto con servidores públicos, el público, sus donantes, beneficiarios y en general sus grupos de interés, ¿no? Siempre cuidando temas de información personal y confidencial. Entonces, generalmente, pues eso se muestran los reportes anuales, ¿no? Ahí se integra algo de información financiera básica, quiénes son los miembros de la asociación o de la institución, quién es su consejo directivo o o su mesa directiva, cuáles son las actividades que se realizan, qué proyectos se tuvieron, que, y en el caso, por ejemplo, evidentemente esto permite que haya transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Yo, si soy un donante, quiero saber qué hizo la institución, quiero saber si efectivamente estos proyectos que habían anunciado se llevaron a cabo, qué se encontraron, por qué están pidiendo más dinero, quizá el proyecto que tenían de construir pues no sé, unos temas de riego para una comunidad,
una estructura, fue más caro de lo que se había planteado. O sea, lo que se tiene que generar a través de la transparencia es la confianza, es no tengo nada que esconder. Y como organización, sí, efectivamente, hay veces, hay años que me irá mejor, hay años que no, hay años que tenemos una estructura que fuimos ajustando, nombramos miembros diferentes, etcétera. Sin embargo, sí es importante en la medida de lo que permite la ley ser muy transparentes. Decir qué hacemos, cómo lo hacemos y de dónde estamos sacando los recursos, ¿no? Y lo último, pues bueno, contratos. Nos, tenemos proveedores, tenemos colaboraciones con especialistas, etcétera, pero muchas veces esas relaciones se basan en la confianza simplemente y en que los conocemos o creemos que los conocemos, pero sí, tenemos que saber perfectamente quiénes son esas contrapartes y documentar nuestras relaciones, ¿no? ¿Quiénes son nuestros asesores? ¿Quiénes son nuestros expertos? ¿Cuáles son nuestros clientes? Etcétera. Eso tiene que estar documentado. Y finalmente, pues, no olvidar incluir, nos sobra, una cláusula anticorrupción, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de algún tercero asesor que va a apoyarnos en alguna gestión, etcétera, ante este, o nos va a ayudar a algo frente a un tercero, ¿no? Y pues bueno, por último, y este es un tema accesorio que les incluí, es el de los poderes. Probablemente ustedes ya también están muy familiarizados con eso. Pues en México, para poder actuar en nombre y representación de nuestra asociación, institución de asistencia privada, etcétera, se necesita un poder, ¿no? Entonces, cada asociación otorga poderes y facultades a personas o a representantes para que actúen en su nombre. Tenemos aquí poderes generales, que son pleitos y cobranzas, actos de dominio y actos de administración, y poderes especiales que se dan para un fin sumamente específico, ¿no? Si bien esto también es como una cuestión sumamente jurídica, tenemos que saber como asociación quién tiene capacidad y quién tiene poderes para actuar en nombre y representación de nuestra organización, porque muchas veces quizá esa persona que llevaba, que firmaba los contratos o que nos apoyaba en temas para obtención, o era quien hacía las gestiones para los permisos, etcétera, ya no está en la organización, entonces tenemos que revocar esos poderes, ¿no? Otros poderes, bueno, actos de administración para asuntos laborales, temas de cuentas bancarias, en el caso de títulos de crédito, y existe también un poder que es bastante amplio en el cual le facultamos a una persona para que a su vez pueda otorgar poderes, ¿no? Y bueno, con esto llegamos al final de esta sesión. Muchísimas gracias por su atención y por haberme escuchado. Y pues aquí estamos, abrimos también para cualquier duda o pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Marianela. De hecho, compartimos la premisa que nos escribe Raúl Franco, que este tema debe ser un punto angular dentro de las asociaciones, dentro de las fundaciones, porque bueno, pues es justamente un pilar que va a guiar nuestra transparencia, nuestra integridad, nuestra ética, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por toda la información. Nat, ¿qué te pareció? Increíble, como siempre, invitar de nuevo a la audiencia a que tienen aquí presente a la abogada Marianela. Entonces, si tienen dudas, pueden dejarlas ahí en el chat. Si nos están viendo desde Facebook, igual por ahí pueden dejar sus preguntas y nosotros se los vamos leyendo a la ponente. Acá tenemos una de Magda, que de hecho nos dice, si en el acta constitutiva mencionamos esa asignación de poderes, ¿es suficiente o requerimos hacer otro? No, si la tienen y esas personas siguen en la organización, etcétera, y les ha funcionado, no tienen que otorgar adicionales. Buenísimo, muchas gracias. ¿Tenemos alguna por Facebook, Chio? ¿Alguna duda? No, de momento
no hay ninguna duda. Solamente, bueno, Elise, que nos acompaña desde Colombia, comenta si es lo mismo o si tenemos que tener más o menos esta estructura para los emprendedores. No sé, es Este, como más como para emprendimiento, que es como quizá la primera respuesta que dabas como al inicio de la presentación. sí, yo pienso que como emprendedores también, y digo, es un tema completamente aparte si estamos hablando también de emprendedores sociales, pero efectivamente, o sea, yo creo que estas buenas prácticas de gobernanza son aplicables tanto a emprendedores como a las grandes empresas, como organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Excelente. No hay otra duda más de este lado. Aquí tenemos una nueva, dice, ustedes pueden apoyar a nuestra organización para cambiarnos de no deducibles a deducibles, pro bono o cuál sería el costo. Ya que nosotros no somos deducibles, ya estamos cambiando el acta para hacerlo, pero requerimos apoyo en lo de Hacienda. Aquí con gusto te dejamos de nuevo el sitio de Centro Mexicano Pro Bono y ellos son los indicados para hacerlo. Ahí puedes dejar tu solicitud con Está ellos. Tenemos otra pregunta que dice, una pregunta, ¿puedo obtener la deducibilidad de la una organización, asociación civil sin órgano de gobierno? Bueno, a ver, tienen que hacer la gestión también ante el SAT. El SAT publica además unos estatutos modelo que cada organización debe seguir o debe tener para poder hacer la solicitud, dependiendo además cuál sea el fin o el propósito de la asociación. Decir que sin órgano de gobierno, pues es un poco complicado, porque sin órgano de gobierno parecería, bueno, me imagino que es sin consejo directivo, ¿no? Porque si hablamos de órganos de gobierno, podríamos hablar hasta de asociados, ¿no? Y entonces no puede existir una organización sin órganos. Sin embargo, yo te diría, probablemente en los estatutos sociales, más bien en los estatutos sociales, sí va a estar previsto que exista ese consejo directivo o esa. Entonces, eh, y realmente nosotros como organización, si está pactado en los estatutos, se tiene que llevar a cabo en la realidad. Entonces la respuesta es no. O sea, si no se cumple con lo que dicen nuestros estatutos y como están planteados ante el SAT, pues es un poco complicado. Y hay Muy también otra bien. pregunta, Nat, que es para ustedes. Jorge Mauro pregunta, ¿qué seguiría en redes SIM y asociados después de esta primera información para algunos? ¿Qué planes y o programas tienen de capacitación? Claro que sí, Jorge. Si te refieres a la convocatoria para nuevos miembros, nosotros, de hecho, ahorita te confirmo, es en esta semana, el día jueves vamos a tener un webinario informativo. Lo que nosotros les recomendamos es que en el formulario de interés, arriba viene una liga con las bases de la convocatoria para miembros Redesim. Entonces, aquí la recomendación es que lean las bases previamente al jueves y el jueves ya lleguen con sus dudas muy puntuales a ese webinario informativo. Y bueno, y seguiremos trabajando en conjunto con Red de Asociaciones también en diversas capacitaciones. Yo tengo una duda, tengo dos. La primera sería, ¿qué, ¿con qué tanta periodicidad, Marianela, nos recomiendas actualizar estos documentos de integridad en las organizaciones? Porque luego decimos, ya tenemos los documentos en orden, pero es el que se hizo cuando se puso la primera piedra hace 15 años. Mira, yo creo que una revisión anual o por lo menos cada 2 años es sugerida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de códigos de ética, quizá un poquito más, pero lo que sí es importante es que, y lo que sucede es que se genera un código de ética, todos estamos de acuerdo, lo publicamos en alguna parte y después se va al cajón y se nos olvida y es muy común que eso pase. Entonces, lo que tenemos que hacer es replantearnos
y saber y hacer también campañas de comunicación interna y reforzar los conocimientos del código de ética y cómo se come lo que dice el código de ética, ¿no? Porque nadie, estoy segura que si preguntamos, nadie va a decir que está en contra de lo que dice el código. Nadie dice que quiere ser una persona, que tenga conflictos de interés. Nadie quiere decir que va, ¿no? Que va a entrar en un tema de corrupción. Pues sí, pero ¿cuál es, cómo nos comemos eso? ¿Qué entendemos por corrupción en la organización? ¿Qué entendemos por conflictos de interés? Etcétera. Entonces yo diría que cada 2 años vale la pena, ¿no? Súper, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Marta Barrios que dice, ¿el código de ética también debe contar con el tema de qué hacer en temas de violencia y abuso sexual? El código de ética de entrada, o sea, los códigos de ética no son tan exhaustivos, pero tu código de ética tiene que hablar de la integridad corporal, del apoyo, etcétera. Además de eso, es muy importante que ustedes, ¿qué hacer en temas de violencia y abuso sexual? Bueno, en el caso de abuso sexual es bien delicado porque también es un delito. Entonces, pero sí, por ejemplo, tener manuales de actuación y cómo, y ahí la importancia de cómo se va a atender a la víctima. Entonces, sí, sí tienes, y hablamos dentro de la organización, ¿eh? Estamos hablando de, digamos, de dentro de Itzamna, o sea, no hacia afuera, no de alguien de la organización con otra persona ajena, etcétera, sino algo que se suscitó dentro de la propia organización. Entonces, existen también parámetros también de actuación en el caso de violencia laboral, etcétera, y de cómo se deben de atender. Por ejemplo, cuáles tienen que ser si tienes tú un portal o un mecanismo para hacer la denuncia y cómo se va a atender, qué tienes que hacer para cuidar a la víctima, este, cómo se tiene que llevar a cabo la investigación dentro de la organización, etcétera. Bueno, y Marta comenta, sí, justo estamos haciendo el nuestro porque trabajamos con niñas y niños y un donante nos lo solicitó. Es interno. Ah, Muchísimas gracias. Muy sí. bien, Marta, muchas gracias. ¿También hay alguna otra duda? Esto nos lo hacen, o lo han comentado algunas organizaciones, Marianela, en cómo también, digo, va con con el periodo de nuestro patronato, nuestro consejo, pero ¿cómo invitamos a esas nuevas generaciones a ser parte de un comité o de un consejo? ¿Y cuáles son quizá como esos requisitos mínimos que deberían contemplar pues estos nuevos perfiles? Digo, esto depende también de cuál es o a qué se dedique cada una de las organizaciones. Pero lo que me ha tocado ver a mí es que muchas veces a través, o sea, tú en tu organización puedes identificar a alguien que quizá ha ido a algún voluntariado, que ha estado muy cercano, que les ha preguntado de la organización. Entonces, ahí son acercamientos, yo te diría, en un momento dado, un poco informales en un principio, y después efectivamente se dan a través de una carta, etcétera. Los mismos miembros de la asociación o del consejo directivo conocen gente que pudiera estar interesada. Y sí, ¿qué parámetros tienes? Bueno, eso depende de cada una de las organizaciones, ¿no? Tú puedes poner en uno de los consejos en los que yo estoy, tenemos un manual de consejeros. Nos autoevaluamos, nos ponemos objetivos personales y después, pues, híjole, duele, ¿no? Al año ver si efectivamente cumpliste con los objetivos que tú te planteaste. Entonces, pues, depende, ¿no? Es la respuesta. Muchísimas gracias, Marianela. No sé si alguien más tenga algún comentario, si le gusta escribir o si gusta levantar la mano también para poder activar su micrófono o su cámara. Me parece que no, pero Nat, tú tenías otra duda, ¿no? Y quizá con esas dudas podríamos cerrar.
Ya la había contestado Marianela. La verdad es que domina también el tema que justo en la primera respuesta lo contestó. Creo que ya no hay más dudas. Tenemos aquí varios mensajes de agradecimiento por la ponencia, todo muy bien explicado. Eh, y no sé, algo más que haya que agregar, Chio. Muchísimas gracias, Nat. Únicamente que les acabamos de dejar dos enlaces en el chat. Uno es, bueno, para los miembros de la red de asociaciones y fundaciones empresariales. Es un enlace para que les podamos enviar su material, podamos registrar su asistencia y también ustedes puedan solicitar su constancia de participación. Y continuando o sumando a la pregunta que nos hacía Jorge Mauro sobre cuáles son los otros planes o programas de capacitación. Vamos a tener el próximo lunes 17 de abril un taller sobre las actualizaciones en la ley de impuestos sobre la renta que aplica más hacia donatarias autorizadas. Entonces, bueno, vamos a tener también a un despacho jurídico que va a estar hablando en materia fiscal, cómo podemos estar al pendiente si perdimos la donataria o si queremos hacer donatarias, para que también preparen todas sus dudas. Esto lo haremos en alianza con Appleseed México. Y bueno, también estén pendientes a todas las actividades que vamos a estar haciendo, tanto con Centro Mexicano Pro Bono como con Redesim, porque la idea es sumar a los miembros de estas redes, que se conozcan también entre ustedes y que pues las organizaciones que forman parte de Redesim puedan de alguna manera apoyar o coachar a las organizaciones que apenas van empezando, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todas y todos. Marianela, fue un gusto tenerte con nosotras. Nos encantó mucho la dinámica, cómo ibas leyendo, las preguntas, las inquietudes de todo el grupo. Y bueno, pues en nombre de Jessica Pons, quien lidera el equipo de Fundación Grupo México, te agradecemos muchísimo que hoy nos hayas acompañado y desde luego también muchas gracias, Nat, por ser una gran compañera aliada y por supuesto también un agradecimiento a Centro Mexicano Pro Bono. Muchas gracias por su tiempo. Pues tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Muchas gracias.